Pues muy bien, bienvenidos a otro episodio más de SaaS Product Chat. Mi nombre es Claudio Cosío, mi compañero aquí, Daniel Prol, desde Madrid, yo desde Ciudad de México. Pues iniciamos aquí es el séptimo episodio, ¿no? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Dani? Pues episodio 7 sobre investigación de usuarios. Y bueno, pues no podemos hablar de experiencia de usuario, de UX, sin antes hablar de investigación de usuarios. Y bueno, al final un producto digital resuelve un problema o satisface una necesidad a través de una interfaz, ¿no? Y puede sonar simple o sencillo de aplicar, pero para diseñar experiencias buenas y duraderas e increíbles, es necesario hacer las preguntas correctas a los usuarios adecuados. Y hoy veremos un poco a fondo en qué consiste esto de investigación de usuarios. Sí, y creo que estaba muy ad hoc con el episodio de la semana pasada, ¿no? O sea, que al final es Product Market Fit, al final sí tiene mucho esa influencia de hacer research, ¿no? Del Customer Development también, ¿no? Porque muchas veces tienes que estar al tanto de las expectativas que tiene el usuario acerca de cómo él cree que se debe resolver su problema, ¿no? Y aquí es donde hay una línea muy delgada, un área muy gris en temas de, ¿realmente el cliente sabe todo? O sea, ¿realmente el cliente tiene la razón? Hmm. El cliente tiene la razón en la expectativa del resultado final, eso sí, ¿no? En el cómo, ahí sí uno que está desarrollando productos tienes todo el poder para poder, para crear la solución idónea, ¿no? Que sea obviamente escalable, que sea también sustentable, ¿no? Y Hmm. entonces, Sí, sí, adelante. sí, o sea, al final hablamos el otro día de investigación de mercados o investigar qué encaje tiene mi producto con el mercado, qué necesidad estamos resolviendo. Pues hoy vamos a hablar de qué necesitamos investigar antes de diseñar o de desarrollar cualquier producto, porque esto nos ayuda a validar suposiciones que tenemos y obtener algún insight de lo que podemos usar durante nuestros design sprints o durante nuestro proceso de desarrollo. Y además, el UX Research o investigación de usuarios envuelve a los product managers que ahorran tiempo, ganan seguridad también sobre lo que están construyendo, envuelve a los diseñadores que están más seguros sobre las decisiones de diseño que toman y también tienen mejor comprensión del problema y también validan esas suposiciones que tienen, y ayuda también a los desarrolladores porque entienden mejor su trabajo en tiempo real, pueden tener más empatía con el usuario que está usando el producto y bueno, a partir del feedback pueden desarrollar pues soluciones alternativas a lo que ellos pensaban en un principio. Entonces, bueno, pues es muy completo el tema, es muy importante, cada vez más se está reclutando este tipo de perfiles en startups tecnológicas, empresas de producto, de software, así que es importante tocarlo. Sí, yo creo que uno de los principales problemas que se tienen al momento de empezar esta actividad es que la gente no pone el objetivo de hacer esta investigación, ¿no? O sea, muchas Mm, veces piensa o se tiene ¿cómo se dice? Una opinión mal informada de que es nada más para entender al usuario. No, o sea, el user research, tú vas con unas hipótesis mucho. claras, Mm, con tú con unas expectativas de unos resultados claros, para así en base a eso tomar una decisión si el feature que vas a hacer, si el producto que vas a hacer realmente va a cumplir con las expectativas del usuario, ¿no? O sea, muchas sí, veces y también en el pedir toda esta información general también es mucho ruido, ¿no? Y en uno de los errores principales que se cometen es que le preguntas al usuario qué es lo que quiere, ¿no? O sea, aquí está la típica anécdota de Henry Ford, ¿no? O sea, que mm, si yo le hubiera preguntado a los usuarios cómo llegar más rápido de un punto A a un punto B, hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿no? O sea, cuando realmente lo que estaba haciendo era un coche, ¿no?
para mejor transporte, ¿no? Entonces, y algo que tienes que entender aquí es plasmar las hipótesis y las preguntas no directas, sino alrededor para hacer que el usuario entienda qué es lo que quieres comprobar, ¿no? Sí. Si es y bueno, uno de los temas que tenemos más a la mano son los workflows, ¿no? O sea, muchas veces tú diseñas un producto con un workflow en mente y a la hora, y tienes que validar ese workflow si vas a hacer user research, ¿no? Es esencial. ¿Por qué? Porque eso también va a recaer en la manera que tú vas a vender ese producto, ¿no? La manera que tú lo vas a mercadear ese producto. Porque tienes que estar alineado hacia aquellos users que tengan ese workflow para el cual tú diseñaste tu producto, ¿no? Sí, al final el especialista de UX Research hace mucho más que hablar con usuarios. O sea, se encarga primero de entrevistar a expertos o a usuarios que están familiarizados ya con el producto. Hace experimentos online y offline muchas veces. Conduce sesiones de manera muy natural con usuarios. Crea encuestas y las adapta a las necesidades o a la tipología del usuario. O sea, hace un conjunto de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, que ayuda mucho al equipo de diseño y luego de desarrollo y de ingeniería. O sea, preparar todas estas entrevistas, conducirlas, preparar la guía, es un trabajo muy grande. De hecho, lo cuenta el US Research Leader de Google Ventures. Ellos tienen un equipo entero dedicado a solamente research y ellos ayudan, asesoran a empresas del portafolio de Google Ventures. Sí. Y de hecho, me gustó mucho una diferenciación que hizo tu compañero de Nearshore, Misael León, sobre pasar de una cultura de shipping, de constante lanzamiento, a una cultura de continuo aprendizaje, ¿verdad? O sea, para que estas tareas de investigación de usuarios sean realmente tomadas en serio, porque muchas veces es algo muy secundario, tienen que ser muy visibles y tienen que estar priorizadas en el backlog. Eh, pero es muy importante la diferenciación y darle la importancia que se merece a esto. Sí, bueno, y es un proceso, ¿no? O sea, al final, Claro. un objetivo, ¿no? Entonces, defines tu problema, defines qué vas a investigar, ¿no? Y después haces todo lo que es el mind mapping o el sketching, ¿no? O todo el workflow, ¿no? De ese research que quieres, de esa investigación. Después el feedback, ¿no? De todo eso, ¿no? Y ya después otra vez haces el diseñas la experiencia de usuario, ¿no? En base a ese. Y después otra Sí. vez feedback sobre eso, ¿no? Y así vas iterando hasta que tienes algo por lo cual te sientas lo suficientemente satisfecho para lanzar, ¿no? O para empezar a codificar, ¿no? Para empezar a crear, ¿no? O sea, lo que no creo que sea recomendable es hacer esta investigación cuando ya has empezado el sprint y no semanas antes de empezar cualquier tipo de sprint. O sea, de esta manera, yo creo que si empiezas antes, unas semanas antes, tienes un prototipo más o menos validado. Entonces ya puedes empezar a desarrollar el producto. Pero si lo haces durante, posiblemente el ritmo del sprint es tan acelerado, no sé, que es muy probable que olvides cosas de la investigación importantes. Entonces, no sé qué opinas si hacerlo antes, con anticipación, mucho antes o durante. Mira, ahí depende de qué tan flexible sea tu equipo, ¿no? Mm. Y realmente de hacia dónde, bueno, quién es tu cliente, ¿no? Muchas veces si ya tienes el producto y vas a hacer una iteración por feedback, pues Mm. muchas veces creo que a veces no alcanza, ¿no? O sea, no te va a alcanzar, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que tenemos, al momento que terminamos un sprint, hacemos como una retrospectiva, ¿no? Y en base a esa retrospectiva,
también salen estos insights de que no investigamos lo suficiente para poderlo, que no investigamos lo suficiente, que se nos fue del sprint y que lo tuvimos que agregar, ¿no? Y nos retrasó o simplemente, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo una integración con Microsoft Dynamics, ¿no? O sea, vimos que había ciertos campos dentro de Dynamics que íbamos a importar a Freshdesk y que vimos que era importante mostrarlos, ¿no? Que estaban ahorita en un formato como muy robuscado, ¿no? No claro. Y entonces dijimos como, bueno, vamos a meter este feature, ¿no? Pero al final, o sea, dimos un paso atrás y dijimos, o sea, si metemos este feature, no vamos a lanzar. Entonces, y al final, pues dejémonos que el usuario nos diga, o sea, que está mal, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos asumiendo que está mal, que es obvio, o sea, se ve, o sea, hay unas cosas que no necesitan user research, ¿no? Hay unas cosas que son muy obvias de que está, de arquitectura de la información que está mal, ¿no? ¿Y cómo encuentras a ese usuario? O sea, ese usuario está familiarizado con el entorno, el ecosistema de Atlassian, el marketplace. Lo que pasa es que nosotros ya aprendizaje prolongada, ¿no? De hecho, con él estuvimos haciendo todo el research previo al lanzamiento, ¿no? O sea, que ahorita ya estamos haciendo ya la solución, ¿no? De hecho, le hicimos un demo hace una semana y dijo, eso es lo que yo quiero, ya está, ¿no? Pero nosotros vimos ese detallito, ¿no? Y entonces es de que, bueno, lo metemos y dijimos, se tomó la decisión que sí, pero ahorita das un paso atrás y estás viendo, no, o sea, entonces vamos a lanzar dentro de 2 semanas, no. Lancemos la siguiente, eso sabemos que está mal, dejemos que el cliente nos diga que está mal, porque ojo, aquí está como el flip of the coin. Si lo publicamos así y el cliente jamás nos dice que estamos mal, ahí tomamos una mala decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay user research para eso. O sea, es algo que sabemos que es como muy obvio, pero no tenemos información de atrás respaldándonos que está mal, ¿no? Pero aún así tomamos la decisión de hacer el feature, ¿no? Y a partir de esa como feedback, retroalimentación que te da el usuario, toca hacer algún tipo de hipótesis, ¿no? O sea, cómo puede usar esa persona nuestro producto. Pero también creo que al principio, como tienes muchas opiniones, piensas que puedes diseñar para todos y crees que puedes satisfacer todas las necesidades de todos los usuarios porque tienen feedback totalmente diferente y al final pierdes un poco el foco ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo batallas eso? O sea, diseño algo que esté completo, que no se quede a medias, pero luego en detalle, ¿no? O sea, creo una versión del producto que sea un buen indicador de que estamos resolviendo el problema, pero que no incluya todas las features que ellos demandan todavía, ¿no? Entonces, no sé, es complicada esa... Es una fina línea, ¿eh? Porque muchas veces el usuario nos dice muchas cosas, pero tú tienes que saber filtrarlas y tienes que saber... tienes que conocer muy bien tu producto para decirle esto es posible ahora, en esta fase, o no llegamos todavía a hacerlo. O no sé si era mucha como... Es muy confidencial eso decirlo, pero... No, digo, al final no. Lamentablemente, Dani, el user research no es un cookie cutter, o sea, no hay una fórmula mágica que aplique para todos. Claro. Es mucha experiencia, mucha intuición, ¿no? Sobre todo el tema de, creo que tienes que poner límites. Y creo que eso es una cosa que es muy difícil porque siempre quieres, o sea, a ver, le pones todo tu corazón y sudor y sangre que ese producto quede de puta madre y al final, pues quieres que quede así, ¿no? Pero tienes que dar un paso atrás a ese perfeccionismo, a eso que quede todo perfecto y entender cuándo es importante meterlo y cuándo no. Por ejemplo, algo que me gusta mucho, de algo que lo voy a poner. Ahora sí vamos a poner links en este episodio, ¿eh, Dani? Sí, prometo que vamos a poner links. Vamos a editarlos y ponerlos en cada episodio de SaaS Product Chat. Sí, no, por ejemplo, y lo decía Jake Knapp, ¿no? O sea, de Google Ventures, ¿no? Sí. Al final tú tienes en el Design Sprint, tienes como todas estas fases. Y la fase más importante es, las fases son lunes, mapeo, martes, el sketch, miércoles, decidir, jueves, prototipar
y el viernes pruebas. Esa fecha límite de miércoles para decidir es importante, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos dicho, oye, ¿qué fecha es? No, pues es jueves. Oye, sorry about that. O sea, vamos a lanzarlo así como está, porque no tenemos tiempo, pues no hay tiempo, ¿no? O sea, no hay tiempo para invertir en el desarrollo. Entonces, muchas veces también eso es importante, ¿no? O sea, hacer caso como ponerte ciertas restricciones y estas restricciones te van a permitir entender mejor la problemática, que entender las hipótesis que quieres comprobar, porque no tienes tiempo para meter todo, o sea, no vas a tener, es imposible, ¿no? ¿Y qué opinas de crear historias o protopersonas? O sea, un usuario ideal para entender cómo podría interactuar con este producto que estás creando. O sea, ¿crees que es útil, digamos, definir características comunes para estos usuarios, acompañarlos de flujo de interacción, de cómo se movería por la aplicación? O sea, yo lo he visto mucho, definir por ejemplo, pues un hombre, ¿no? Julián, que tiene X años, 25 años, quiere irse de viaje con sus amigos. Entonces se enteró del plan por el grupo de WhatsApp y entonces están planeando un viaje largo con X escalas. Pues eso, digamos, sería un mapeo, ¿no? Quizás entra en esa primera fase. Mira, es importante hasta cierto punto, ¿no? No sé Porque cómo balancearlos. tú le tienes que poner cara y nombre a quién está ejecutando ese workflow. ¿Cuál es su contexto? ¿Sí? O sea, porque eso es muy importante. Es fulanito de tal, ¿qué es lo que está tratando de conseguir? ¿No? Y ahí entiendes el contexto. Ojo, si eso lo pones no es lo mismo el contexto de una persona de 17 años, 18 años, a una persona de 35. El contexto es completamente diferente, ¿no? Entonces, es ahí donde es importante, sí, generar esas user personas para tú poder entender cuándo encaja, ¿no? Estoy entrevistando a esta persona, ¿con quién va a encajar? O con cuáles de mis hipótesis está relacionada, ¿no? Y entonces yo ver si voy a poder aplicar este workflow o tener unas expectativas de que van a hacer este workflow o van a hacer este otro, ¿no? Y después ya con eso encuentras las oportunidades para cada user persona. Y ahí haces, ¿cómo se llama? Separas de aquellos user personas que son oportunidades de negocio para el producto que estás desarrollando y aquellas que no. Sí, aquí me viene una diferencia que la gente creo que confunde y es entre investigación de mercado e investigación de usuarios. O sea, yo creo que hay una diferencia entre lo cuantitativa que es la investigación de mercado, muchos datos, mucha precisión en la investigación. En cambio, la de usuarios, teniendo datos, suele ser mucho más cualitativa. Hemos hablado antes de entrevistas, de encuestas, sesiones en persona. Entonces, o sea, es importante decidir cuál de las dos, o sea, no sé si hay que hacer las dos, pero sí es verdad que una de las dos hay que hacer seguro. La de investigación de usuarios yo diría 100%, pero siempre un poco dependiendo de tus necesidades y incluso el presupuesto que tengas, ¿sabes? Sí. Quizás es mejor hacer un primer test evaluativo con, o sea, con un usuario, con una entrevista como con webcam y mucho más participativa que, no sé, que hacer una investigación de mercado que no te va a dar tantos insights como una prueba real con usuarios. Entonces, Sí, yo creo que aquí es importante, uno, delimitarlo. O sea, tienes un objetivo, pero tienes que delimitarlo. O sea, ¿cuánta gente vas a entrevistar? 25, vale, perfecto, 25 entrevisto. ¿Quiénes son los suyos de personas? Pues van a ser uno, dos o tres, ¿no? O cinco, si te quieres volver muy así, tienes un abanico muy amplio hacia quien vas dirigido, ¿no? Pero generalmente con dos tiene suficiente, ¿no? Haces unas 24 o unas 20 y con eso puedes tener una muy buena idea de qué hipótesis son falsos positivos y comprobar aquellas hipótesis que son realmente oportunidades, ¿no? Entonces, y bueno, es uno, entender cada vez su contexto, ¿no?
y entender cuál es, cuál es su expectativa, ¿no? Entender cómo lo está resolviendo actualmente y si el workflow que propones realmente estás optimizando algo para el usuario. Tiempo, dinero, le estás generando más valor, ¿no? A su trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante de que tú puedas entender qué es lo que quieres obtener, ¿no? Y de ese outcome, de ese output, cómo se lo vas a llevar a tu equipo para que salgan action items de ahí, de esos insights, ¿no? Que no es sencillo, ¿no? Muchas veces puedes, y eso hay que ser muy honestos, muchas veces del user research puede que no salga nada, ¿sí? Ya. Y claro, o sea, nosotros hemos trabajado y trabajamos en equipos ágiles. O sea, encuentras aquí, o sea, normalmente los equipos ágiles tienen facilidad para adaptarse al cambio en las preferencias del usuario. Miden muy bien este pulso, ¿no? Del cambio. O sea, son muy buenos para identificar, pues, cuál es el problema. Normalmente el tiempo es un enemigo aquí porque no puedes Claro. dedicar lo que quisieras, pero ¿no te da la sensación de que a veces hay más preocupación por las funcionalidades, las características que liberamos, que eh, por el comportamiento del usuario, lo que está cambiando el usuario y que tiene impacto en los objetivos de negocio? Y aquí es importante porque me acuerdo que Atlassian creó un laboratorio experimental de investigación de usuarios que creo que se llamaba AtLab o algo así, eh, para resolver esto mismo. O sea, tenemos equipos ágiles y como bueno, hemos dicho varias metodologías de hacer investigación, pero, ojo, no es fácil incluir la investigación de usuarios dentro de nuestro roadmap, dentro del backlog. Y vuelvo al tema de antes, ¿no? Pero es que es importante destacarlo, yo creo. Sí, a ver, Y en Software DevTools tenéis, supongo que, mucha investigación de usuarios bueno, y es un no, equipo ágil. pudiéramos tener más, ¿no? Pero muchas veces, mira, la verdad, hemos contado con muy buenos partners, ¿no? En este caso, por ejemplo, Freshdesk, Atlassian, ¿no? Mm. Donde nos arrojan el use case, ¿no? Nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que nosotros ya hemos tenido varios Ah, requests por esto, ¿no? qué bueno. Sí. Y entonces eso sí nos ha permitido a nosotros poder trabajar como muy on target, ¿no? Claro, Eh, ya os viene, digamos, el trabajo más hecho, no más masticado por pues hasta par- cierto punto sí, ¿no? Pero nos está masticado el output, ¿no? O sea, Sí, claro. esperan esto, ¿no? Y Mm. entonces, esto es lo que puede hacer nuestra plataforma, ¿no? Y nuestra chamba al hacer estos tipos de integraciones es ver cómo tiene sentido para el usuario, ¿no? O sea, Mm. nosotros nos ponemos ¿cómo se puede decir? En su papel, en sus zapatos, y bueno, y muchas herramientas ya lo trabajamos nosotros, ¿no? Entonces nosotros le damos ese toque, un toque muy personal, ¿no? Mm. Pero que sabemos que también, pues bueno, otros usuarios nos han dicho, ¿no? Nos han plasmado sus inquietudes, ¿no? Sí somos mucho de lanzar cosas muy concretas, Ya. prototipos muy austeros en un inicio y empezar a recibir feedback de los Literal. usuarios, incorporarlo, pum, Mm. pum, 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 ¿no? O sea, Qué creo bueno. que eso es, el user research lo hemos trabajado para nuestros últimos lanzamientos, en lo que fue retrospectivas para Jira y Scrum Poker para Jira. Sí tuvimos más tiempo, ¿no? Porque ya teníamos como todo un antes, ¿no? De ese lanzamiento, ¿no? Que es sobre la plataforma más fuerte de Atlassian, que es Jira, ¿no? Entonces, eh, me gustaría hacer más, sí, o sea, obviamente a Misael y a Ivonne, que son parte del equipo de diseño, les encantaría poder tener más tiempo para hacerlo, pero muchas veces sí contamos, pues, 4 o 5 días, cuando mucho, ¿no? O sea, sinceramente. Sí, en mi caso, nosotros usamos básicamente todo en los insights de análisis de datos, de ciencia de datos, para componer ese feedback y dárselo directamente al equipo de diseño.
Bueno, colaboramos mucho. Nosotros tenemos muchas reuniones conjuntas con el equipo con el CTO, con la líder de diseño y con el líder de marketing también para entrar en la fase esta que llamamos generativa de investigación de usuarios, ¿no? Que vamos ya al grano. Hemos hecho Nosotros, en nuestro caso, no hay tanta investigación de usuarios por parte del equipo de diseño porque es más reducido, pero sí que hay mucha parte de análisis de datos que ya hace un poco la tarea, salvando de distancias, ¿eh? Que aquí hemos hablado de una parte fundamental, pero en nuestro caso, como es más reducido, pues utilizamos los datos para hallar respuestas y que el equipo de diseño ya pueda trabajar en nuevas interfaces. Pero bueno, hay muchas formas de verlo, ¿no? Nosotros aquí entendemos el problema, tenemos la demostración de que el usuario está fallando en X punto y ya vamos con la solución al equipo de diseño, la trabajamos, valoramos pros y contras de desarrollar esto, el equipo de diseño empieza a trabajar en prototipados y vamos decidiendo, ¿no? Pero recopilar datos, grupos ¿verdad? De enfoque, de usuarios, entrevistas contextuales, todo esto ayuda muchísimo a pulir el producto final para un cliente que lo está usando, pero que a veces no se siente del todo cómodo porque lo comprobamos a través de funnels que se caen muchas veces en cosas muy sencillas a priori, ¿no? Sí, no, y eso creo que es un norte muy, muy válido, ¿no? O sea, la Mm, métrica del churn creo que es lo que acciona a mm, investigar, ¿no? O sea, la gente se va, la gente cancela, la gente, no sé, te deja usar o deja de utilizar cierta funcionalidad que pensabas que era core, ¿no? Entonces ahí das ese paso atrás y haces esa investigación, ¿no? Ojo, sí, user research no significa realmente ponerte detrás de una persona y ver cómo trabaja, ¿no? O sea, user research puede ser por vía analytics, vía data science, ¿no? Puede ser también heat maps, o sea, hay un montón de cosas con las cuales tú puedes hacer user research. O sea, no necesariamente tiene que estar con alguien ahí. Lo ideal es que sí, es tener ese factor humano para tú poder tener ese entendimiento, ¿no? De aquello que no se puede ver o percatar o percibir con solamente Analytics, ¿no? sí. Entonces, pero sí, o sea, digo, user research, y ya invitaremos a Misael para que se ponga a filosofar ahí a todo lo que da. Prometemos ahí una segunda, eh, tocaremos de vuelta este tema de user research. Podemos hacer algo más concreto, Dani, y traemos a Misael Claro. para que ponga las pilas con eso, ¿no? Efectivamente. Y bueno, cerrando un poco ya, ¿no? Al final, este tema se basa siempre en, pues, a ver, se supone que esto lleva tiempo. Entonces, como todo lo que lleva tiempo, requiere poco a poco un poco integrar, dar a entender al equipo por qué esto es importante, poner la voz del cliente dentro del equipo, pues un poco ir haciéndote al usuario. Eh, y bueno, yo creo que valdrá, o sea, cada minuto que inviertas en esta tarea de investigación valdrá muchísimo para el producto. Claro, o sea, tú no puedes ir a una entrevista, por ejemplo, sin preparártela, ¿no? Y venga, mostramos el producto sin explicarle ningún contexto al usuario. No, o sea, yo creo que es importante invitar a usuarios que tengan ya, que estén familiarizados con el producto. En vuestro caso, por ejemplo, ahí os dan casos de estudio ya comprobados. Evidentemente, si lo haces las pruebas con usuarios familiarizados, con una curva de aprendizaje mucho menos que un usuario que no sepa nada, bueno, pues es interesante que la persona que tenga el rol del UX Researcher investigue hasta qué punto este usuario está familiarizado. Si es, por ejemplo, en SaaS, si tiene una suscripción de Enterprise o tiene una suscripción de Starter, pues hay una diferencia, ¿no? Una diferencia en precio, una diferencia en uso, y tú al final tienes analítica que te permite saber el tiempo que dedica ese usuario al producto y lo enganchado que está ese usuario. Entonces, puedes jugar con eso para eh, invitar a usuarios que realmente tengan mucho que decir, ¿no? Sí, sí, o sea, es un barrilito sin fondo y user research, ¿no? Y es por eso que todavía sigue siendo como una arte oscura, ¿no? O sea, realmente se ha investigado mucho,
se ha escrito mucho sobre ello, pero aún todavía falta mucho, ¿no? O sea, por definirlo, si hay una fórmula mágica que te dé esos insights, ¿no? O sea, como tú lo dices, cada minuto invertido es súper valioso si te Súper. acerca a entender mejor a tus usuarios y esperemos que sean tus clientes, ¿no? Entonces, no hay tiempo ahí desgastado, ¿no? O sea, no hay un tiempo ahí Totalmente. mal implementado o mal invertido, ¿no? Entonces, eh, pues tendremos que tocar este tema otra vez, que ya vi que hay bastantes puntos que tocar. Prometemos ser un poquito más específicos, tema de user research, traeremos a alguien, ¿no? Para que Seguro. también nos Un dé ese producto. enfoque más. Y pues nada, yo creo que por hoy yo creo que eso es todo, Dani. Esto es todo. Tendremos la próxima semana un episodio muy especial. Traeremos a Sanshiro de Hitco, de la comunidad Hitco, donde estamos ahora en YouTube. Así es, ahí el buen Sanchi. Bueno, pues nada, Dani, muy buenas noches allá por Madrid. Un abrazo muy fuerte y nos Muy vemos la buenas siguiente noches. semana. Que vaya bien tu viaje, que sé que tienes ahí viajes pendientes en mayo. Y pues nada, yo prepararé también mi veranito, que voy a hacer en Santiago, así que me toca prepararlo bien. Perfecto, Dani, un abrazo muy fuerte. Hasta Madrid. Un abrazo. Hasta luego, Bye. chao.